Ahí voy, ahí voy. Corre, ahí está, ya está grabando clase, ahora sí. Finanzas públicas, ahí está. Clase 9, finanzas públicas, ahora sí. ¿Qué vimos la clase pasada, muchachos? Ahora sí que nada más fue esta pizarra, porque lo que veíamos fue la definición de qué es la deuda. Ajá, aquí como tal dice que son todas las obligaciones insolutas, todas las obligaciones que contrae el sector público, tanto de manera interna como externa, y que la deuda, muchachos, la vamos a considerar como un ingreso extraordinario. ¿Estamos de acuerdo? No siempre contratamos deuda. ¿Y por qué razones vamos a contratar deuda? Las razones que mencionábamos la clase pasada, muchachos, era, en el caso de México, tal cual era, por cuestiones de emergencias, un desastre natural, una guerra, son algo que no se planean. Entonces, podemos tener un presupuesto para ese tipo de desastres, muchachos, pero a veces pueden ser muchos o a veces pueden ser poquitos. Acuérdense que la actual administración desapareció el Fonden, que era el Fondo Nacional para los Desastres. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, pues si no tienes dinero, pues vas a tener que pedir prestado, ¿no? Para la construcción de obras públicas, hay veces que el Estado no cuenta con los recursos necesarios para construir las obras públicas, como lo son en este momento, muchachos, el aeropuerto, todas las vías de comunicación que van a llevar a Santa Lucía, muchachos, y que las quieren terminar en express, pues ya estamos viendo que se están cayendo. Imagínense cómo está eso, ¿no? Cubrir un déficit presupuestal, muchachos. ¿Por qué podemos caer en déficit presupuestal? Hay de dos sopas. O el Estado está gastando de más o ha decidido bajar los impuestos. Cualesquiera que sean esas razones, lo que nosotros vamos a tener, muchachos, a ver, permítanme tantito, déjenme ver, uno de sus compañeros está escribiendo. Ahí voy. No, Héctor, todavía no pasó lista, no te preocupes, chaparrito. Cualquier cosa, si te llega a votar, tú tranquilo, ya vi aquí que tienes problemas de conexión. Ajá. Les decía, muchachos, ya sean cuáles quedan las razones por las cuales el Estado tiene un déficit, nosotros vamos a recurrir a la deuda. Recuerden, puede ser interna o externa y ahorita vamos a ver su clasificación. También se puede pagar la deuda con la deuda, muchachos. Es decir, yo tengo obligaciones contraídas en otros periodos, no tengo esa capacidad de pago y entonces recurro a una nueva línea de crédito. Esa no es una de las opciones más viables, es como es pagar la tarjeta de crédito con la tarjeta de crédito, pero funciona. Ajá, dependiendo del contexto. También, muchachos, la deuda nos va a servir para proporcionar aquí valores de bajo riesgo y gran liquidez. ¿Cuáles son esos valores de bajo riesgo, muchachos? Lo que son los CETES. ¿Sí saben qué es un CETE? Sí. Sí, a ver, ¿qué es un CETE? Son los certificados de tesorería. Ajá. ¿Y para qué nos sirven? Para financiar para que el gobierno obtenga financiamiento. Exacto, chaparrito. Los CETES son instrumentos de muy alto riesgo o de bajo riesgo. De bajo riesgo. De bajo riesgo. Entonces, eso, muchachos, nos permite, por decir, a ahorradores que somos muy precavidos, nos permite tener un instrumento de ahorro, ajá, y además, pues le estamos dotando de liquidez al Estado. Esa es una forma de deuda y ahorita vamos a analizar el papel de los CETES. Ajá. También sirven para expandir la capacidad productiva. Hay veces que las empresas privadas no llegan a cubrir todas las necesidades de un país, muchachos, y el Estado pues tiene que entrar al quite. Y también vamos a tener, muchachos, que la deuda sirve para controlar la oferta monetaria de un país a través de las operaciones de mercado abierto. ¿Ustedes saben qué es la oferta monetaria, muchachos?
Niños, ¿saben qué es la oferta monetaria? Nada más con un sí o un no es más que suficiente. Sí, maestra. A ver, ¿qué es la Sí, oferta profesora. monetaria? ¿Qué es la oferta monetaria, niños? Es básicamente pues todo el dinero que se está circulando o bueno, que se... Es que bueno, yo lo veo que se circula en el país. Ok, nada más vamos a expandir un poquito esa definición, muchachos. La oferta monetaria son todos los depósitos de alta liquidez que existen en una economía. ¿A qué me refiero con los depósitos de alta liquidez que existen en una economía, muchachos? Es el efectivo más los cheques de viajero, las tarjetas de crédito, las tarjetas de débito, muchachos, los SPACE, los CODIs, los puntos, todo eso, muchachos, son depósitos de alta liquidez y esa es la oferta monetaria. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Que la oferta monetaria nos ayuda a manipular, los instrumentos de deuda, como lo son los CETES, nos ayudan a manipular la oferta monetaria. Si nosotros necesitamos que en el país haya más o menos liquidez, eso también, muchachos, tiene impacto sobre la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Hasta aquí, ¿preguntas? Ok, sí, Entonces, todo bien, gracias. vamos a poner que, nada más como nota, la oferta monetaria es la cantidad de dinero que existe en una economía. Se compone el efectivo más los depósitos de alta liquidez. ¿Estamos de acuerdo en si esa es la oferta monetaria? La oferta monetaria determinada por el Banco de México. De manera indirecta. A través de los instrumentos monetarios. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? ¿Cómo va a manipular el Banco de México la cantidad de dinero que existe en una economía? El Banco de México va a controlar la cantidad de dinero que existe en una economía, muchachos, a través de 3 instrumentos, que son las operaciones de mercado abierto, los coeficientes de reservas, vamos a tener que, de los instrumentos monetarios, que son los puntos, operaciones de mercado abierto. ¿Qué son las operaciones de mercado abierto, muchachos? Como su nombre lo dice, son operaciones de compra y venta de los títulos de deuda del gobierno. Y de esa manera, muchachos, se manipula la cantidad de dinero que existe en la economía. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, profesora. ¿Qué otro elemento vamos a tener? Vamos a tener la tasa de descuento. La tasa de descuento, muchachos, es la tasa de interés a la cual se prestan los bancos para cubrir su coeficiente de reservas. Vamos a suponer, muchachos, que por decir Citibanamex le faltan reservas y se las pide prestadas a BBVA. ¿BBVA le va a prestar el dinero así nada más de cuates o le va a cobrar un interés?
Se cobra un interés, ¿no? Se cobró un interés, pero obvio no le va a cobrar una tasa de interés como si fuera un préstamo comercial. Se cobra a una tasa de interés interbancaria o también se lo puede pedir prestado al Banco de México para cubrir con su coeficiente de reservas. Esa es la tasa de descuento. Y es muy parecida, muchachos, a la que se maneja con los CETES. ¿Estamos? Y vamos a tener, muchachos, lo que son los coeficientes de reservas. Ajá. Los coeficientes de reservas, muchachos, es, valga la redundancia, las reservas que deben mantener, perdón, los bancos para hacer frente a los depósitos de los ahorradores. ¿A qué se debe esto, muchachos? Que si ustedes de la noche a la mañana deciden sacar su dinero del banco, el banco no les puede decir yo no tengo tu dinero. El banco les debe entregar su dinero. ¿Estamos de acuerdo, niños? Sí, maestro. Esos son los instrumentos monetarios. Ajá. Y van a tener, obvio, esto de aquí, muchachos, va a tener impacto sobre todo en los títulos de deuda del gobierno federal. ¿Por qué? Porque también, muchachos, van a reflejar el riesgo país. A ustedes ya no les tocó ni por aquí les pasa, pero en un momento, hace muchísimos años, muchachos, los CETES llegaron a estar en 7 pesos con 31 centavos. O sea, que ustedes, ¿cuánto cuesta un CETE, muchachos? 10 pesos. 10 pesos. ¿Y cómo nos lo vende el banco de, bueno, cómo nos lo venden los bancos? ¿Cómo los coloca el Banco Central? ¿Los coloca en 10 pesos o nos lo vende más barato? ¿Sí saben cómo ver un CETE, muchachos? Niños, ¿saben cómo operan los CETES o no? La verdad. Bueno, nada más a mí me han enseñado cómo operan en directo, o sea, CETES directo, pero no me acuerdo de cómo operan en Banco de México. Ok, no se preocupe, chaparrita, pero a lo que voy, los CETES en directo, ¿cómo te lo venden? ¿Te lo venden en 10 pesos o te lo venden más caro o más barato? 10 pesos, ¿no? O sea, ese es su precio normal. No, Te lo venden más barato, a te 9 y lo algo. ven. Exacto, los CETES, muchachos, se venden con una tasa de descuento. Vamos a ver, déjenme ver cuál es la tasa de los CETES. Ahí voy, rápido. ¿Qué nos dice Wikipedia? Tasa de los CETES a 28 días. Ahí voy. La maestra que no sabe picarle al teléfono. Tasa de los CETES. Tasa CETES, 28 días. Dice a 6.15, ¿no? No sé, 6.15. ¡Ay! Nos va a cargar el payaso. Bueno, después platicamos de eso. 6.15. ¿Cómo vamos a calcular el precio del CETE? ¿En cuánto nos lo van a vender? El precio del CETE, muchachos, sabemos que vale 10 pesos. Entonces vamos a tener nuestros 10 pesos 1 más, la tasa de los CETES que es 0.0615. Lo voy a multiplicar, muchachos, por los días que aquí estoy sacando, que son 28 días, y lo voy a dividir entre 360. ¿Sale? Hagan esa operación. Se suma los 10 pesos más 0.0615. No, es 1, es 1, es 0.0615 por 28 entre 360. Le sumas ese resultado y divides 10 entre ese resultado. Aquí vamos a tener, muchachos, que el precio del CETE va a ser, este se considera a 7 decimales, 9.9 decimales, 95, 23, 94, 38. Ese es el precio de mi CETE, muchachos. ¿Cuál es mi ganancia? A 10 pesos le resto esto y me da 0.47 centavos.
¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? Sí, maestra. Ese es como Sí. operan los CETES. Si se dan cuenta, muchachos, bueno, ahorita por las cuestiones internacionales, esta tasa ha estado subiendo. Pero les voy a decir una cosa, esta tasa de interés, muchachos, lo que ha hecho es que también refleja el riesgo país. Ustedes cuando llegan a ver algunas materias de finanzas, la tasa de los CETES refleja el riesgo país. Entre más alta sea la tasa de los CETES, muchachos, significa que también el riesgo de nuestro país es mayor. En finanzas, ustedes no sé si han visto lo que es el famoso binomio riesgo-rendimiento, o se los han platicado. ¿Qué les dicen de los instrumentos financieros, muchachos? ¿O no lo han visto? Pues según es que mientras más rendimiento te da un instrumento es más riesgoso, ¿no? Exacto. Exacto, Chaparrita, es eso. Entre más riesgoso es un instrumento, pues en teoría me tiene que dar un premio mayor, me tiene que dar más rendimiento. ¿Qué pasa con un país? Exactamente lo mismo. Imagínense, muchachos, que México les empieza a pagar altos rendimientos. ¿Qué significa esto asociado a nuestro país? ¿Que es un país estable o que está afrontando problemas? Que está afrontando Está afrontando riesgos. problemas. Que está afrontando problemas, entonces nos tiene que pagar más. En este caso, muchachos, ¿por qué ha estado subiendo la tasa de interés, la tasa de descuento de los CETES? ¿Qué está pasando con la inflación, muchachos? ¿Es alta o es baja? Alta. Entonces hay que controlar la inflación, subo las tasas de interés. Muchachos, ¿hay estabilidad o hay inestabilidad de los mercados internacionales? Inestabilidad, ¿no? Inestabilidad. Entonces, ¿qué tienes que hacer tú? Tú le tienes que ofrecer al resto del mundo, ¿sabes qué? Quédate en mi país. Ok, ¿por qué me voy a quedar en tu país? Porque yo te voy a pagar más que Suiza. ¿Sí queda claro, muchachos? Eso también es una manera de retener el dinero en nuestro país, ¿sale? A la vez de que funciona como, aunque nuestro país no se quiere endeudar, muchachos, este instrumento sirve para manipular ciertas variables macroeconómicas. ¿Estamos de acuerdo, chaparritos? ¿Sí va quedando claro? Sí, Miss. ¿Sí? Entonces, ¿sí? Vamos a continuar. ¿Dudas hasta aquí? ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien, maestra. Conste. Entonces, ¿qué vamos a tener? Vamos a cambiar de color. Vamos a poner lo siguiente. Con base en lo anterior. Y con base en lo anterior, los instrumentos financieros de la deuda deben cumplir con los siguientes objetivos. Con los siguientes objetivos. Ay, chaparritos, antes de que se me olvide, en su centro de calificaciones, no sé si vieron que se activó una columna que dice, captura evaluación docente en su Blackboard. No sé si ya alguien ha entrado a Blackboard y ha visto esa columna o esa actividad. Es un entregable. ¿Subió ese entregable, profesora? ¿Mande? Es entregable en su... Ajá. A ver si ya les aparece. Esa actividad, muchachos, sí les tiene que aparecer, díganme que sí, porque si no, entonces no la configure bien. Maestra, ¿Sí les Sí, aparece? maestra. como ¿Sí? Ah, entregable, sí.
¿Sí? Ok. ¿Qué van a hacer, muchachos? Un favor bien especial. Por favor, realicen sus evaluaciones docentes y cuando ya terminen su evaluación docente, necesito que me suban, por favor, la captura de pantalla donde dice que ustedes ya realizaron ese trámite. No tiene calificación, no se preocupen, no hay penalización, pero sí es importante que ustedes realicen este trámite administrativo. No quiero que me suban calificaciones y de una vez se los digo, ningún maestro les puede pedir captura de sus calificaciones ni de los comentarios, muchachos. La evaluación docente es para que exactamente ustedes se sientan en completa libertad de expresar lo que piensan de nuestro trabajo. Si les gusta cómo damos las clases, si se aburren, si somos groseros, si no los atendemos. Ustedes tienen ese instrumento, muchachos, para calificarnos. Y pueden poner lo que se les dé su regalada gana. Yo se los he dicho a sus compañeros en presencial y en otras materias. A mí me han recordado a mi señora madre un montón de veces, pobrecita de mi mamá. Me han puesto que estoy loca. También eso ya lo sé, entonces eso ya no me lo pongan. Pueden poner que les gusta cómo hago mi trabajo, pero eso, muchachos, eso es de ustedes, no les tienen por qué decir nada a los maestros. Ajá. Y si ustedes nos califican bien, bueno, pues nos siguen dando materias. Si ustedes nos califican mal, muchachos, eso es un indicativo para la universidad y saber si deja a los maestros o los cambia. Entonces sean los más objetivos posibles. ¿Sale? Si un maestro hace bien su trabajo, califíquelo bien. Si hacemos mal nuestro trabajo, califíquenos mal. Pero ningún maestro les puede pedir ni captura de los comentarios, ni captura de la calificación. Solamente queremos saber que ya realizaron este proceso. ¿Estamos de acuerdo, chaparros? Sí, maestra. ¿Sí? Conste, ¿eh? Entonces vamos a continuar. Yo siempre les he dicho, a mí díganme cómo les gusta, si vamos bien o vamos mal, porque luego las materias teóricas son muy aburridas. ¿Sale? Entonces vamos a continuar. Vamos a tener, muchachos, que nuestros instrumentos financieros deben de tener ciertas características. Perdón, aquí se abre una ventanita de que la conexión es sospechosa porque estoy en el internet de la universidad. Una disculpa. Y por más que la quiero quitar, ya no aparece. Ahí está. Ya ven, vuelve a aparecer. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? Tienen que cumplir con los siguientes objetivos. 2 puntos. 1, muchachos. Profesora, Mande. bueno, yo tengo un trabajo que no me ha calificado del problemario. El problemario, sí, no te preocupes, chaparrito. Nada más que tengo un problema, no me aparece Teams. ¿Sí se sigue grabando la clase, muchachos? ¿Sí se ve todo bien? Sí, de hecho, no me aparece el fondo de su Sí, se ve. laptop, ¿Sí? de su Es escritorio. que, sí, es que a mí me sacó. No sé qué pasó, pero bueno, vamos a seguir. No, hijo, todavía me falta que les califique su actividad del problemario, no se preocupen. No las había calificado porque dejé que todos me los entregaran, entonces, por ese lado no se preocupen, ¿sale? Entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Qué características deben de cumplir los instrumentos financieros de nuestro país? 1, muchachos, su tasa de interés debe ser baja. Esa es una de las características. Una tasa de interés muy alta, muchachos, refleja el riesgo país, ¿sale? Hace muchos años, muchachos, ahí por inicios de los 2000, nuestro país, uno de los indicadores que siempre estaba presente en el análisis, perdón, de la situación económica, valga la redundancia, era el riesgo país. ¿Qué es el riesgo país, muchachos? Tal cual, mide qué tan probable o qué tan inestable es una economía. ¿Qué
Profesora, ya se trabó, creo. Sí, maestra, sí, sí se trabó. Profesora. Niños, ¿me escuchan? Sí, maestra, ya Sí, profesora. Es que no sé qué pasó, como que se duplicó la sesión. La otra vez me pasó también con sus compañeros en desarrollo tecnológico. Creo que se sigue grabando la clase. Mientras se siga grabando la clase no hay ningún problema. Este, déjenme ver, creo que se dejó de compartir la pantalla. ¿Estoy en lo correcto? Sí, Sí. maestra, ya no se ve. Ya no se ve, a ver. Ahí está. Ahí. ¿Ya se ve la pantalla, muchachos? ¿Ya se ve el pizarrón? Ya, maestra. Ya. Perdón, muchachos. La diversificación de los plazos. Esto es muy importante. De los plazos de vencimiento, perdón. Ujú. Esto es muy importante, muchachos. Si nosotros tenemos que tener, bueno, el gobierno federal, a través de las instituciones, ya sea la Secretaría de Hacienda y el Banco de México, muchachos, lo que deben de hacer es diversificar los periodos de liquidación de cuándo hay que pagar las deudas. Imagínense, muchachos, que yo tengo que pagar todas mis deudas en diciembre. ¿Qué me va a generar eso en diciembre? Imaginen, ustedes son el Banco Central y resulta que todo lo que tienen que pagar de deudas es en diciembre. ¿Qué va a pasar con la situación de su cartera? ¿Cómo va a quedar? A ver, niños, Pues va a quedar sin liquidez, ¿no? vamos a quedar sin liquidez. Y además, oigan, ¿y estamos seguros que nos va a alcanzar el dinero? No, no estamos seguros, pero No esperemos. está, tampoco estamos seguros. Entonces, muchachos, la diversificación de los plazos de vencimiento lo que nos permite es decir, ok, algunas deudas las voy a pagar en 28 días, otras las voy a pagar en 120, otras las voy a pagar en un año. De esa manera, muchachos, diversificamos, le damos amplitud y desahogamos la capacidad de pago de nuestro país. Y como dice su compañero, no nos quedamos sin liquidez. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esto Sí, va a maestra. permitir, esto permite estabilizar el mercado de capitales. ¿Vale? ¿Qué vamos a tener ahora con respecto a la deuda? Vamos a hablar de su clasificación, muchachos. Cómo se clasifica la deuda y hay que tener en cuenta antes de esta clasificación que existen dos tipos de deuda en términos generales. Voy a cambiar el pizarrón. ¿Puedo cambiar el pizarrón, muchachos? Ah, espera un poquito. Claro que sí. Niños, acuérdense que el lunes no tienen clase.
Sí, maestra, muchas gracias. Ujú. Y bueno, a mis niños no les había comentado, pero lo más seguro, chicos, es que para el próximo, ya les había dado medio fechas, pero es casi regresando de vacaciones, niños, nosotros tengamos nuestro examen parcial. Les digo, ya nada más es de que me confirmen, pero es casi un hecho que regresando de vacaciones de Semana Santa, nosotros tenemos tendríamos nuestro examen parcial que sería sábado santo, 14, 15, sábado santo, domingo 18, 19, el 20 de abril. ¿Sale? Nada más para que lo tengan proyectado. ¿Sí? Y no se les vaya a ocurrirse más tiempo de vacaciones. Ok, maestra, muchas gracias por el recordatorio. ¿Sí? No se les olvide y péguenselo así, el post-it de la frente. Ahora sí, ¿puedo cambiar el pizarrón o todavía me espero un poquito más? ¿Me regreso, niños? Ustedes díganme. Yo ya, gracias. Yo ya. ¿Sí? ¿Todos parejitos? Yo igual, maestra. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a continuar. Vamos a tener, muchachos, que existen dos tipos de deuda. ¿A qué me refiero con que existen dos tipos de deuda y si se clasifica? Nosotros vamos a tener, muchachos, lo que es la deuda bruta y lo que es la deuda neta. Ajá. Entonces, la deuda bruta, muchachos, como tal es toda la deuda que debemos, o sea, todos nuestros saldos insolutos. Ajá. Y nuestra deuda neta es la deuda bruta menos los activos financieros. Ajá. Entonces vamos a tener que existen dos tipos de deuda. Ajá. Coma, la deuda bruta y la deuda neta. Ajá. La deuda bruta, de acuerdo al sistema, al Banco de México y a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, muchachos, se define como la suma, es la suma de todos los pasivos del sector público contraídos, público, coma, contraídos, ajá, por residentes nacionales y extranjeros, pasivos. Aquí me comí una S. Y extranjeros, ajá, denominados moneda nacional y extranjera. Ajá. Aquí estamos hablando, muchachos, de todo lo que debemos en pesos y de todo lo que debemos en otras monedas. Generalmente lo que se debe en otras monedas, muchachos, son en divisas. ¿Qué es una divisa, niños? Moneda de cualquier país. ¿Seguros que es moneda de cualquier país? A ver, pregunta. ¿Por qué cuando vienen los inmigrantes de Centro y Sudamérica, muchachos, no pueden comprar pesos aquí en México? ¿Por qué no aceptamos los quetzales, los bolívares, los pesos argentinos? Porque son monedas extranjeras, ¿no? Pero pues entonces, ¿y por qué si No es aceptas una los... moneda comercial que se acepta en todo el mundo. Exacto, acuérdense, muchachos, las características, ¿cuál es la característica de una divisa, muchachos? ¿Cuál creen que sea la característica de una divisa? Que es de Casas. fácil flujo y que se puede conseguir en cualquier parte del mundo. ¿Qué es de Casi- qué? Perdón, chaparrita, no le escuché bien. que es fácil movimiento, que es de fácil movimiento y que casi se puede conseguir en la mayor parte del mundo.
Exacto. Es una moneda que tal cual, muchachos, es de fácil flujo y que casi se puede conseguir en cualquier parte del mundo. Ojo, hay divisas que se aceptan con más facilidad dependiendo del mercado. Por decir, en México, muchachos, ¿qué divisa es de referencia para nosotros? El dólar. El dólar, pero eso es para los mercados americanos. Para los mercados europeos, ¿cuál sería la divisa por excelencia, muchachos? El euro. El euro. El euro, y acuérdense que hay otra moneda fuerte allá en Europa. La Empieza- libra. Libre esterlina. La libra esterlina, ¿no? Son monedas fuertes, ¿no? A pesar, muchachos, de que hay otras monedas que pueden ser más fuertes, como las coronas suecas, pero esas no se consideran divisas. ¿Estamos de acuerdo? ¿Qué otra? Eso es para los mercados europeos. Y para los mercados asiáticos, muchachos, ¿qué moneda sería la moneda fuerte? El yuan. El yuan. ¿Y esa de dónde es? ¿De Japón o de China? Ah, no, si ustedes me están diciendo, yo no sé nada. El yuan chino es chino. El yuan es chino. Entonces, ¿el yuan es más estable que los yenes? A los mercados asiáticos, muchachos, acuérdense que los yenes y los yuanes son unas de las divisas más importantes. ¿Estamos de acuerdo? Por decir, los bonds, que son la moneda de Corea, muchachos, aunque Corea está destacando a nivel internacional, pues se considera más una divisa asiática lo que es el yen y lo que es el yuan. ¿Estamos de acuerdo, chaparritos? Entonces, ¿qué vamos a tener aquí? Generalmente es contraída en una divisa. Ujú. ¿Qué más vamos a tener en este caso, muchachos? ¿Cuál es la diferencia con la deuda neta? Ajá. La deuda neta compone de la deuda bruta menos los activos financieros, ujú, tanto nacionales como extranjeros. Ajá. ¿Y cuáles son los activos financieros que vamos a considerar, muchachos? Los activos financieros en México son los CETES, que ya sabemos que son certificados de tesorería. ¿Ya? Ajá. Vamos a tener los bondes. ¿Qué son los bondes, muchachos? A ver. ¿No? Los bondes, muchachos, son bonos de desarrollo. Perdón, aquí se fue. Bonos de Bueno, desarrollo del gobierno federal. ya vieron cómo sí sirve el Wikipedia. Ajá. Aquí vamos a señalar algo, muchachos. Los CETES son a tasa de redescuento. Ajá, lo que les explicaba, que se venden más baratos aunque su precio es de 10. Los bondes, muchachos, pagan intereses y intereses. Ahí está. ¿Y qué son los UDIbonos, muchachos? Ahí busquen en Wikipedia. Dice, es un instrumento de deuda que emite una empresa o administración pública para financiarse. Ajá, pero a mí no, a ver, ¿qué son los UDIbonos? O sea, ¿qué es su definición? Son los bonos de desarrollo del gobierno federal. Exacto. No son bonos de desarrollo, esos son los bondes. Los UDIbonos, muchachos, son unidades, ajá, de inversión. Ujú. Igual que los UDIbonos, que los bondes, muchachos, que son bonos de desarrollo, estos pagan intereses. ¿Estamos de acuerdo?
Y fueron Ok, creados. Ujú. Y fueron creados, muchachos, a partir de la crisis de 1994-95. Se supone que las UDIs, muchachos, generaban una mayor estabilidad. ¿Sale? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Qué vamos a tener? Estos son nuestros activos financieros. A partir de esto, ahora sí, muchachos, vamos a ver cómo podemos clasificar la deuda. ¿Puedo cambiar el pizarrón o me espero unos minutos? ¿Puedes esperar tantito, maestra? Claro que sí, chaparrita. ¿Soy yo o siento que voy muy rápido? Yo lo siento normal, maestra. Sí, normal. Es que estoy viendo que apenas son 8:50, entonces yo siento que voy muy rápido. Estamos viendo muchas cosas rápido. Listo, maestra, muchas gracias. ¿No de qué, chaparrita? Entonces, ahora sí, vamos a cambiar pizarra. Vamos a ver, muchachos, la clasificación de la deuda. ¿Por qué es importante entender la clasificación de la deuda, muchachos? Porque dependiendo de esta clasificación, muchachos, vamos a entender el comportamiento de la misma deuda y el impacto que tiene la deuda. Como lo vimos en un inicio, muchachos, la deuda se considera un ingreso extraordinario. Muchas veces, muchachos, México tuvo problemas de deuda, es decir, que no teníamos dinero para pagar la deuda y generalmente, muchachos, esto se asocia a una crisis de balanza de pagos. ¿Por qué? Porque en tu país se queda sin dinero. ¿Cuándo hemos tenido problemas de deuda en nuestro país? Las más sonadas, muchachos, fueron después, bueno, vamos a brincarnos todos los procesos de independencia, las leyes de reforma, el porfiriato, la guerra de los pasteles y la revolución. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a brincarnos hasta la revolución, muchachos, porque en todos esos periodos México contrajo deuda y aplicamos el famoso dicho, debo, no lo niego, pagarlo, no lo tengo, ¿no? Entonces, México, muchachos, experimentó problemas con la deuda pública después de su proceso. Una vez que termina la revolución, muchachos, y que ya se consolidan las instituciones con los gobiernos de Venustiano Carranza, Álvaro Obregón y Plutarco Elías Calles, muchachos, y es más, en 1925 es cuando se funda el Banco de México, muchachos, empezamos a construir una economía. Ajá. ¿Cuándo tuvimos problemas de deuda? Acuérdense que había que pagar la expropiación petrolera en el 38, ¿no? Entonces ahí había problemas. Luego se nos vino la Segunda Guerra Mundial, nos capitalizamos y en el 54 también tuvimos problemas de deuda externa. Viene un periodo de estabilidad, muchachos, que duró hasta 1976. Hasta ahí prevaleció, muchachos, el eje rector de la economía mexicana era mantener una disciplina fiscal, que era una disciplina fiscal que nuestro país no se iba a endeudar más de lo que podía pagar. Si México decía, necesito dinero, ok, sí, necesitamos dinero, pero nosotros solamente podemos pagar 3 pesos, pedimos 3 pesos, no pedimos 5. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, durante el famoso milagro mexicano, muchachos, México mantuvo una disciplina fiscal. Hacia 1976, esa disciplina fiscal se comienza a romper, muchachos. Nuestro país comienza a endeudarse más de lo que puede pagar y empieza un proceso de desaceleración económica. Para 1976, que hay un cambio de gobierno en nuestro país, el gobierno de José López Portillo inicia con un discurso en el cual él va a aplicar
medidas de austeridad, que va a reformar el sector público y que lo que pretende es generar crecimiento y retomar finanzas públicas sanas. Sin embargo, muchachos, en ese sexenio, no sé si ustedes han oído hablar de la crisis de los hidrocarburos. Niños. No, maestra. ¿No? Hacia 1977-78, muchachos, hubo un pequeño problemita con los países productores de petróleo. Y entonces estos decidieron recortar su producción de crudo. ¿Qué pasa si hay pocos productores de petróleo, muchachos, y muchos consumidores? No abasteces todo el mercado. ¿Mandé? No abasteces todo el mercado y se vuelve muy cotizado. Se vuelve muy protestado. ¿Qué vamos a tener aquí, muchachos? En aquel momento, México no era uno de los países importantes de los exportadores de petróleo. Sin embargo, como los países árabes decidieron recortar su producción de petróleo, pues ¿a quién creen que le estaban comprando? Adivinen. Empieza con M. ¿A quién creen que le estaban comprando petróleo? ¿A nosotros? A nosotros. Y eso generó, muchachos, que a nuestro país llegaran ingresos excedentes. El problema de esos ingresos excedentes, muchachos, es que nos comportamos como nuevos ricos. ¿Sí saben cómo se comporta un nuevo rico, muchachos? ¿Qué dicen de los nuevos ricos? A ver, ¿qué pasó, chaparrita? No le escuché bien. Gasta todo. Se gasta todo. Bueno, pues eso le pasó a México. México se empezó a gastar. ¿Los nuevos ricos se endeudan, sí o no? Sí. Sí. Entonces, muchachos, ¿qué tuvimos? Hacia 1982, México gastó mucho, se endeudó mucho y ¿qué creen? No tenía dinero para pagar. Tómala. Viene una renegociación de la deuda, muchachos. En 1900 llega el gobierno de Miguel de la Madrid. Viene con un discurso agresivo, muchachos, agresivo en el sentido de que dice, México tiene problemas, está mal, y yo no les vengo a prometer que les voy a vender, como llegan todos los políticos, ¿no? Les voy a vender el cielo y las estrellas, y vamos a crecer, y vamos a ser primer mundo. No, Miguel de la Madrid llega y dice, ¿saben qué? Estamos mal, debemos hasta lo que no, entonces vamos a aplicar medidas drásticas para recomponer la deuda y la medicina no nos va a gustar. O sea, háganse de cuenta que volvemos a ser pobres. Se los dijo así. El sexenio de Miguel de la Madrid, muchachos, empieza con disciplina fiscal. Sin embargo, ¿qué pasa en 1985? El terremoto, ¿no? El terremoto. Y a raíz del terremoto, muchachos, de todo se le echó la culpa al terremoto del 85. Es que por culpa del terremoto nos estamos endeudando otra vez. México para 1986, muchachos, aproximadamente le debía a 500, no eran 500, eran 830 bancos comerciales. ¿Escucharon bien? Le debíamos a 830 bancos comerciales. Le debíamos hasta el vecino, muchachos. Ajá. En ese escenario, el Fondo Monetario Internacional tuvo que entrarle al quite, tuvo que renegociar nuestra deuda con todos los organismos internacionales, con todos los bancos privados y decir, ok, yo brinco por México, yo doy la cara por México y él se va a comprometer conmigo. Y es entonces cuando México firma las cartas de intención. Estas cartas de intención, muchachos, lo que hacen es comprometer a nuestro país a cumplir ciertas reglas. ¿Por qué? Porque debemos dinero. Y es aquí donde pues empieza el famoso o lo que ustedes conocen o han escuchado como modelo neoliberal.
A México, muchachos, se le impone que debe de retirarse el Estado de de la actividad productiva. Ajá. El Estado no debe producir, bienes privados. O sea, él no tiene por qué estar metido en la industria. Eso déjaselo a los privados, a los empresarios. Ajá. México no tiene por qué estar haciendo triciclos ni teniendo un tugurio. Eso es de privados. No tiene por qué ser dueño de las aerolíneas, no tiene por qué ser dueño de los bancos. ¿Sí me explico, muchachos? La capacidad productiva de un país depende de sus empresarios, no del Estado. ¿Sí va quedando claro? Ante ese escenario, muchachos, México comienza a privatizar todas las empresas públicas. Llega Salinas, ahí teníamos un problema de deuda, llega Salinas, renegocia la deuda, pero también le pasa lo mismo. Se endeuda de más, habíamos tenido un tipo de cambio fijo y hacia 1994 la devaluación. He allí, muchachos, algunas de las cuantas crisis por deuda que ha tenido nuestro país. Con Cedillo, muchachos, si bien cuando fue el cambio de gobierno había incertidumbre, con el cambio de gobierno de entre Cedillo y Vicente Fox, la deuda no experimentó grandes cambios, no hubo grandes cambios en el tipo de cambio, muchachos, y se tenía cierta estabilidad económica. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? Ya sé que no les gusta leer. La clase pasada les decía a sus compañeros, muchachos, que si pueden buscar ahí en YouTube los sexenios de Enrique Krause, eso sí, con pinzas, porque acuérdense que es de Televisa y Enrique Krause es un excelente historiador, pero es un historiador oficialista. Con pincitas, muchachos, vean los sexenios. Como sugerencia, agárrense el sexenio de José López Portillo, el sexenio de Miguel de la Madrid, el de Salinas y el de Cedillo. Hasta ahí llegan, muchachos. No llega con Vicente Fox. Vean esos 4 sexenios para que contextualicen y vean cómo pasamos de ser ricos a ser pobres. ¿Sale? Ok, maestra, gracias. Ya que no les gusta leer. Clasificación de la deuda. Ajá. ¿Cómo vamos a clasificar la deuda, muchachos? Vamos a tener por origen en función de su ubicación. Entonces, la primera clasificación va a ser por origen. Aquí vamos a tener que es en función de su ubicación. ¿A qué se refiere con su ubicación, muchachos? ¿En dónde está siendo colocada la deuda? ¿Estamos de acuerdo? En este caso vamos a tener lo que es la deuda interna y la deuda externa. ¿Se ve ese color de morado, muchachos? ¿O está muy clarita? Está bien. Sí, sí se alcanza a ver. Entonces aquí por clasificación vamos a tener deuda interna y deuda externa. La deuda interna, muchachos, es el financiamiento obtenido. Financiamiento obtenido en el mercado local mediante valores gubernamentales, créditos con otras instituciones. Que son, ojo, pagaderas en pesos. Ahí en uno de esos se van a encontrar que son los petrobonos. Está bien bonito eso. ¿Qué vamos a tener, muchachos? Los tesobonos.
Si pueden buscar qué es un tesobono. ¿Tesobonos? Tesobonos. Miren, para que no se compliquen, los tesobonos era deuda contratada en pesos pagada en dólares. O sea, nos prestaban pesos y pagábamos dólares, muchachos. Así de mal nos fue. Y estuvieron vigentes hasta el 96, ya no existen. Pero eran uno de esos instrumentos como los que veíamos hace ratito. ¿Qué va a pasar con la deuda externa, muchachos? Ahora sí que van a ser, son créditos contratados. Tratados por el sector público con entidades financieras en el exterior. Aquí, muchachos, por decir, está el Banco de Agricultura, está el Banco Interamericano de Desarrollo, tenemos las líneas de crédito con el Fondo Monetario Internacional. ¿Estamos de acuerdo, muchachos? Esos son organismos internacionales en el exterior y pagaderos, ojo, y pagaderos en el extranjero en moneda diferente a la moneda nacional. Vamos a tener, muchachos, la deuda por periodo de contratación. ¿Quieren que me espere tantito antes de continuar? ¿O me sigo? ¿Puede esperar tantito, por favor? Claro que sí, chaparrito. ¿Ahí alcanzan a ver bien? ¿Sí se ve bien la letra? Sí, maestra, sí se ve. Conste. Ya, maestra, muchas gracias. No, ¿de qué, chaparrito? Vamos a tener, muchachos, que los tesobonos, yo ya me quedé con esos. Vamos a tener por periodo de contratación. Aquí cuando hablamos por periodo de contratación, muchachos, no es irnos muy lejos, es hablar del corto y del largo plazo. Corto plazo, muchachos, nos vamos a ir a periodos menores de un año, largo plazo más de un año. Eso es lo que vamos a tener con el periodo de contratación y era lo que les decía, podemos diversificar entre todos estos elementos. Es deuda externa, sí, pero es de corto o de largo plazo. O deuda interna a corto o largo plazo. Vamos a tener que el corto plazo es menor a un año. Aquí nosotros, ¿cuáles son los periodos de los CETES, muchachos? Puede. 28 días. ¿Qué otra periodicidad tienen los CETES? 90, ¿no? 90 y 360. A No, ver, hasta 90 y 180. hasta 90, a ver, ¿en cuántos estamos? Entonces, Son 28, 90 y 180.
28 menor a un año. Generalmente 28, 90 y 180. Yo sé que a ustedes ya no les tocó, muchachos, pero antes había CETES de 3 a 5 y 10 años. Esos ya no existen. Ahora esto podríamos hablar que es nuestra generalidad de los plazos. Y hasta un año es lo más que hay de corto plazo. A largo plazo, muchachos, es cuando contratamos deuda. Perdón, largo plazo es un año o más. ¿Estamos de acuerdo? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Vamos bien, chaparritos? Sí, maestra, todo bien. Hasta aquí todo bien, conste. ¿Qué otra clasificación vamos a tener, muchachos? Vamos a tener una clasificación por la naturaleza de nuestros acreedores. Cuando nosotros hablamos de la deuda interna o de la deuda externa, muchachos, es decir, ¿qué tipo de acreedores vamos a tener? Cuando hablamos de la deuda externa, hablamos del mercado de capitales, de los organismos internacionales, del mercado de divisas, muchachos, es decir, el mercado cambiario. Vamos a hablar del comercio exterior, ahorita se los pongo, y vamos a hablar de la deuda reestructurada y de los PIDIREGAS. ¿Qué son los PIDIREGAS, muchachos? Son programas de impacto diferido en el gasto. Ajá. No sé por qué se llaman PIDIREGAS y ni queda con eso, pero bueno. Vamos a tener a los PIDIREGAS. Entonces, ¿puedo subir el pizarrón, muchachos? Sí, maestra, sin problema. Conte. Ahí voy. Entonces, ahora vamos con otro cuadrito. De todas maneras, recuerden que yo les paso todo esto. Vamos a tener... Déjenme cambiar el color de letra. Vamos a tener fuente de financiamiento. Vamos a ver que es la naturaleza de los acreedores. Cuando hablamos de deuda externa, estamos hablando del... voy a tener que desagregarlo un poquito más para que se vea bien. Vamos a tener el mercado de capitales. A ver, muchachos, ¿qué es el mercado de capitales? Porque estamos hablando de ellos y no me han preguntado, o sea, ni me dicen nada. No estoy segura, maestra, pero según yo es el mercado accionario también. ¿Es un sinónimo? Ajá. No, estoy confundiendo. No, chaparrita. Ojo, no solamente es el mercado accionario. Ajá. Son diferentes, tal cual. Vamos a tener va a estar el mercado accionario, van a haber obligaciones convertibles en acciones, van los valores bursátiles. ¿Sí queda claro, muchachos? Sí, Sí, maestra. maestra. Es de las deudas, ¿verdad? También la compra y venta de deudas. No, ese es el mercado de deuda, chaparrita. Ah, ok. Pero ahora sí que entra en una parte de aquí. ¿Sí? Hay mercado de renta fija, mercado de renta variable, el mercado de derivados, ¿sí? Ok, maestra, gracias. No, ¿de qué, chaparrita? Tal cual el mercado de capitales. Miren, aquí está una definición bonita. Dice, mercado de capitales. Son títulos que representan parte del capital social de una empresa
colocados entre el gran público inversionista a través de las acciones, ajá, a través de la Bolsa Mexicana de Valores, ajá, y son obligaciones a corto y largo plazo. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tener el mercado de capitales, vamos a tener a los organismos, organismos financieros nacionales. Aquí entraría la Sociedad de Banqueros de París, muchachos, por algún ejemplo. Vamos a tener el mercado cambiario. Aquí entrarían los pesos versus dólares, muchachos. El comercio exterior. También ahí vamos a tener un impacto con lo que son las exportaciones y las importaciones, muchachos. La deuda reestructurada. Reestructurada. Déjenme si estoy escribiendo bien reestructurada. Reestructurada, sí, sí está bien. Y vamos a tener los piriregas. Y vamos a tener los piriregas. Que son proyectos, vamos a ponerlo así, proyectos de inversión, de infraestructura, productiva, con registro diferido, en el gasto público. ¿Sale, muchachos? Actualmente ya los piriregas, muchachos, ya no se registran como tal en la balanza de pagos. ¿Qué es la balanza de pagos? ¿Alguien sabe qué es la balanza de pagos, niños? Son las No, transacciones profesor. entre países, ¿no? ¿Son las que, perdón, chaparrito? Las transacciones que hay entre países. Son las transacciones que hay entre países. ¿Qué ha pasado ¿Qué vamos a tener? La balanza de pagos, muchachos, registra nuestra posición con respecto al resto del mundo. La vamos a ver a grandes rasgos, muchachos, pero vamos a tener de qué se compone y cuáles son sus renglones. Yo se las voy a pasar, no se preocupen. Pero en esta balanza de pagos vamos a registrar precisamente en la cuenta financiera, muchachos, parte de nuestra deuda y sobre todo, muchachos, nuestra deuda externa. ¿Por qué? Porque se registran, muchachos, la inversión extranjera directa, se registran cuando nuestro país pide dinero prestados a otros países. Antes se veía tal cual, muchachos, con un rubro que se llamaba préstamos y depósitos al exterior. Actualmente, muchachos, ya no se clasifica así, pero esa era una presentación de la balanza de pagos y lo que nos permitía ver eran los movimientos del dinero que había en nuestro país. ¿Sale? ¿Qué vamos a tener? Esto es a los que la fuente de naturaleza, perdón, aquí se me fue un renglón, naturaleza de los acreedores. ¿Qué va a pasar, muchachos, con la deuda interna? En el caso de la deuda interna, muchachos, vamos a igual a tener valores gubernamentales. Déjenme ponerlo así. Deuda interna. Puntos, la ponemos de este lado. Y vamos a tener que del lado de la deuda interna, muchachos,
Ok, vamos a ponerla aquí. Vamos a tener los valores gubernamentales, la banca comercial, le podemos pedir prestado a los bancos comerciales. Ajá, la banca comercial, el sistema de ahorro para el retiro, muchachos. Y vamos a tener a las CIEFORES. ¿Estamos de acuerdo? Voy a hacer chiquito esto para ir poniéndoles todas las flechitas que tenemos que poner de nuestro mapa. ¿Se alcanzan a ver bien, muchachos? Ahora sí Sí. que esta va a ser una llave gigante. De nuestra llave gigante. Y aquí está. Esta va con esto. Esto va con esto. Ahí vamos a mover este de lugar. Ahí más o menos. Y este va con este. Y este va con este. Ahí tratando de acomodar lo mejor que se pueda esto. ¿Sí vamos bien hasta aquí, chaparritos? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? Ay, ahora ya sentí que se me fue muy rápido, ya son 9:20. No, maestra, creo que todo bien hasta aquí. Hasta aquí todo bien. Vamos a tener también, muchachos, en qué moneda contratamos nuestra deuda. Ajá. ¿Puedo subir el pizarrón o me espero tantito? Yo ya terminé. ¿Sí? ¿Todos parejos, chaparros? Bueno, creo que sí. Nadie me dice lo contrario. Les voy a decir como a sus compañeros de hace ratito. Conste, si no preguntan, yo no sé nada. Vamos a tener, muchachos, ya mero acabamos con esta clasificación por moneda. Por moneda de contratación. ¿Aquí a qué se refiere, muchachos? El mismo nombre lo está diciendo. Si nosotros contratamos deuda en términos de moneda nacional, si nos estamos endeudando en pesos o nos estamos endeudando en dólares o en euros o en yenes o en yuanes, a eso se refiere al término de moneda de contratación, tal cual se refiere a la moneda de origen o divisa, la cual se contrató el crédito. Vamos a tener, muchachos, igual por país de origen. Estos ya son más rápidos. Vamos a tener por país de origen. Se refiere al país de origen de la institución financiera acreedora. Ajá. Y por último, muchachos, por instrumento.
Déjenme subir un poquito el pizarrón. Por instrumento. Y en este caso, muchachos, se refiere a las características jurídicas que tiene ese instrumento. Entonces aquí vamos a tener ¿qué? Son las características jurídicas que describen la relación entre acreedor y deudor. Les comento, muchachos, literal, esto yo no lo invento, lo estoy sacando de las clasificaciones y de los documentos tanto de Secretaría de Hacienda y Crédito Público como de Banco de México, así como de las legislaciones de los diccionarios de legislación que existen de nuestras cámaras, tanto de diputados como de senadores. Son clasificaciones técnicas, muchachos, son definiciones tal cual que salen de este tipo de documentos. Y los instrumentos que vamos a tener vigentes, los instrumentos vigentes van a ser los pagarés, bonos, valores gubernamentales y contratos o líneas de crédito. ¿Estamos de acuerdo, chaparritos? ¿Todo bien hasta aquí? Sí, maestra, todo bien. ¿Todo bien? ¿Qué vamos a hacer para la próxima? No, todavía no está tiempo. Vamos a ver, muchachos, lo que son los enfoques de la deuda. ¿Por qué es importante entender teóricamente el enfoque de la deuda, muchachos? Sí, todo bien bonito, todo se clasifica. Déjenme cerrar mis llaves todas chuecas. Tenemos nuestras clasificaciones y qué padre, ¿no? Pero, muchachos, hay que entender desde qué perspectiva vamos a utilizar la deuda y con qué objetivo se va a utilizar la deuda. ¿A qué me refiero? Es muy diferente una concepción de la deuda desde el punto de vista de la teoría keynesiana a enfocar la deuda, muchachos, desde el punto de vista tradicional o ver la vista desde el punto de deuda de la hipótesis de equivalencia ricardiana. Las vamos a ver ahorita, solamente necesito que me digan si ya terminaron de copiar. Un minuto, por favor, maestra. Claro que sí, chicos. Niños, antes de continuar, ¿ya todos subieron sus problemarios? No, maestra, todavía no. ¿No? A ver, ¿puedo quitar tantito el pizarrón? Ahorita me regreso. A ver, rápido. Acuérdense que hoy es el último día para subir sus problemarios. No se les vaya a pasar. Déjenme checar rápido por si hay alguien que haya subido su problemario, muchachos, y que no se haya cargado correctamente. ¿Estamos de acuerdo? De una vez por cualquier cosa, ir eliminando intentos y lo que haya quedado pendiente antes de continuar con la clase. Es más,
yo creo, muchachos, que hasta aquí le vamos a dejar, porque para ya no agobiarlos más. La clase que viene, muchachos, vamos a ver lo que son los enfoques de la deuda. ¿Estamos de acuerdo? Es más, ese va a ser su entregable. Me van a investigar. Ahora sí que ya ven que nosotros hacemos poquitos entregables. Entonces, página y ahorita checamos eso. Agrego una página y nada más. Esta va a ser su actividad. Actividad 1, entregable final 1. Actividad 1, entregable. ¿Por qué no escribe? Entregable final 1. Investigar ¿qué consiste? Perdón, muchachos, empezó a fallar esto. ¿En qué consiste? Es esto lo que me está dando lata, perdón. La hipótesis, perdón. Hipótesis. Ahí está. Ya me dejó escribir esto. Ajá. Investíguenme, muchachos, en qué consiste la hipótesis ricardiana de la deuda pública. ¿Estamos de acuerdo? No quiero un compendio de 70 hojas, ni mucho menos. Ajá. Máximo, así, exagerando, muchachos, ya se pasaron. Máximo, una cuartilla. ¿Estamos de acuerdo? Así. Ya. Por muy rebasados. Recuerden que tiene que ser a mano y que tiene que incluir su bibliografía en formato APA. ¿Estamos de acuerdo, chaparros? Sí, maestra. ¿Sí? ¿Sí? Y nada más déjenme ver si alguien hace falta de la entrega perdón, no de la entrega, sino que no se hayan cargado correctamente sus problemarios, muchachos. Luego algunos revisan en línea y estos no se cargan. Entonces ahí tendríamos problemas. Déjenme checar. Le tengo que poner a calificar tareas, por cierto. Entonces, ¿dónde están? ¿Dónde están? Aquí están. Vamos a ver. Centro de calificaciones completo. A ver. Ahí está quienes ya me subieron su problemario. Ya saben, ahí no balconeamos a nadie. Nada más quiero ver si hay alguien en azulito. Y parece que no. Muchachos, ¿ya vieron? Algunos hacen falta de subirme esas actividades. ¿Estamos de acuerdo? Y para los que no estuvieron la clase pasada, muchachos, aquí ya estaban sus promedios. Recuerden que se sacó sumando el 30 más lo que hicieron de sus dos entregables. Por eso no está no se suma lo del problemario. ¿Estamos de acuerdo, chaparros? Por los que no estuvieron. Sí, maestra. Sí, maestra. ¿Sí? Entonces,
vamos a dejarle hasta aquí. Recuerden, muchachos, a los que les falta subir su problemario, súbanlo. Tienen hoy hasta las 11:59, si mal no recuerdo. Chequen eso, por favor, súbanme sus actividades para que no tengan problemas. Acuérdense que son 5 puntitos y 5 puntitos nos ayuda mucho para sacar un 10. ¿Sale? Miren, hasta hoy creo que se vence. Sí, miércoles 16 de marzo, 11:59. ¿Estamos de acuerdo, Chaparrón? ¿Dudas hasta aquí? ¿Preguntas? ¿Quejas? ¿Sugerencias? ¿Reclamaciones? Profesora, tengo una duda. ¿Ya pasó lista? Bueno, lo que pasa es que llegué un poco después. De hecho, le mandé mensaje. No, lo voy a reprobar. No es cierto, Chaparrito, todavía no pasó lista. Ahorita les paso lista. Ah, ok. Gracias, profesora. ¿Sí? No, entonces, de aquí, ¿ya terminaron de copiar, niños? Ya, maestra. ¿Ya? ¿Ya copiaron su tarea? También, esta sí va a ser para la próxima clase, se va a mandar entregables la próxima clase o solo la vamos a traer como investigación, maestra? No, es para su entregable, Chaparrita. Por eso les estoy poniendo entregable final. Y es para la ok. próxima clase. Ajá. Para la próxima, para el próximo, ¿qué es? 23, ¿no? Próximo Sí, maestra, sí es 23. 23 de marzo. Ajá, esa sería la fecha límite. Yo ahorita en un ratito les activo el entregable. ¿Sale, niños? ¿Dudas, preguntas? ¿Todo Sí, bien? maestra, muchas No, ¿de qué, Chaparita? Entonces ya nada más déjenme pasarles lista para que ya los deje descansar. Y la clase que viene vemos este comparativo de las 3 clasificaciones, perdón, no son clasificaciones, sino de las 3 posturas que hay con respecto a la deuda, muchachos. Para algunos la deuda va a ser una fuente de crecimiento